Bueno, pues vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar con Catherine Lecuyer, investigadora canadiense, referente internacional sobre el desarrollo infantil y autora del bestseller Educar en el asombro. Es además autora de Educar en la realidad. Les estamos hablando del primer libro que se ha publicado en España sobre educación y tecnología. En marzo, además, del año pasado, Catherine Lecuyer intervino en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en Madrid, donde planteó la necesidad de revisar el uso de la tecnología en la infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de todo esto que estábamos comentando. Usted ya ha manifestado, ¿no?, la necesidad de elevar la edad mínima legal para el acceso a redes sociales. Ahora el Gobierno de España acaba de anunciar la propuesta de prohibición a menores de 16 años del acceso a estas redes sociales. ¿Por qué cree usted que es tan necesario? Bueno, llevamos ya tiempo con estudios que indican, que apuntan a la causalidad entre trastornos mentales, efectos nocivos sobre la salud mental de los jóvenes y los niños. Bueno, pues la causalidad, digamos, del uso de esas redes con esos problemas, ¿no? Durante muchísimo tiempo hemos hecho oídos sordos a esos estudios porque muchas personas pro pantallas en la educación decían que era correlación, no era causalidad. Pero ya desde el informe del cirujano general, hace ya poco, pues ya sabemos que está establecido que hay una causalidad, ya no hay cuestión sobre este tema. ¿Qué le diría a los padres que creen que creen en el uso responsable? ¿Puede un adolescente ejercer realmente un autocontrol frente a un dispositivo que está diseñado para generar adicción? Eso, la respuesta está en la pregunta. Está claro que no. Claro, yo lo que explico a los padres cuando doy conferencias es que el modelo de negocio de las empresas tecnológicas está basado en la economía de la atención. Es decir, antes del año 2012, la industria estaba en el negocio de entregar contenidos a sus usuarios. Desde el año 2012 o por ahí, cuando empezó a salir pues, todo el modelo de negocio de Google, pues Facebook, el smartphone, la tableta, ¿no? Entonces el modelo de negocio de las empresas y plataformas tecnológicas, en vez de ser entregar contenidos a sus usuarios, era entregar la atención y los datos privados de sus usuarios a los que patrocinan sus contenidos. Y por lo tanto ya es cuando empieza a cambiar todo. Entramos en otra era y lo que preocupa ya es enganchar al usuario cuanto más tiempo posible ante la pantalla. Se contratan psicólogos, neurólogos, especialistas que asesoran a las empresas tecnológicas en conseguir eso. Se fomentan los contenidos sangrientos, sexuales, mórbidos, morbosos para que los jóvenes y los niños estén cuanto más tiempo delante de la pantalla. Y ahí es cuando empiezan a pues padecer trastornos y problemas de salud mental, ¿no? ¿Por qué numerosos expertos se muestran escépticos con respecto a la posibilidad de aplicar esa prohibición en nuestro país? Tenemos el ejemplo de Australia, que parece que está funcionando. Después hablamos de otros países europeos, pero ¿por qué son escépticos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay muchos tipos de escépticos, ¿no? Podríamos decir que el primero es un grupo que tiene intereses económicos en la industria de la empresa tecnológica, ¿no? O sea, eso lo estoy muchas veces viendo en estudios que se publican o personas que están muy activos en redes sociales defendiendo el uso de las tecnologías. Luego rascamos y miramos sus perfiles y nos damos cuenta que tienen acciones o están en consejos de administración o están en fundaciones que son brazos, digamos, de empresas tecnológicas. Eso para empezar. Luego es pues el perfil de la persona educativa, del ámbito educativo, perdona, que defiende pues la educación antes que la prohibición, y eso para mí es un falso dilema, porque realmente como parte de la educación siempre hemos prohibido desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, que a nuestros hijos les prohibimos pues que se hagan autolesiones, que vayan digamos haciendo cosas ilegales a las 3 de la mañana o que se vayan a una calle peligrosa en Nueva York a las 5 de la mañana. Pues darles acceso a las redes sociales, digamos, debería ser parte de muchas de estas prohibiciones que son totalmente lógicas dentro de lo que es un concepto educativo, ¿no?
Sí que es verdad que solo prohibir no funciona y por lo tanto prohibir tiene que ser parte de una acción más amplia de educación, o sea que no podemos pensar que solo con prohibir ya conseguimos resultados, ¿no? Yo estoy a favor de poner un tope de entrada en las redes sociales, o sea que no puede ser por debajo de los 18 años. Estoy en la misma línea que Miguel Ángel Martínez, que es experto en salud pública a nivel mundial. Estamos defendiendo esa postura. Sí que es verdad que hago mucho la diferencia entre lo que es acción del gobierno, prohibición a nivel del gobierno y lo que es acción educativa. O sea que yo creo que la educación tiene que apuntar a algo más que no hacer daño y por lo tanto yo voy más allá. Y digo que realmente si tengo que dar un consejo a un padre o un educador, yo diría que no se tenga acceso a esas redes hasta el fin de la edad pediátrica, que son entre los 20 y los 25 años. Y ahí es cuando la gente ya empieza con una sonrisa un poco escandalizada. Pero sí que es verdad que a nivel de leyes deberíamos estar en los 18 años. Claro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si esta normativa sale adelante? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que han crecido con las pantallas? ¿Cuál va a ser el proceso para, o sea, aquellos que no hayan cumplido los 16, ¿no? Y estén inmersos y adictos a lo que es el móvil? ¿Cómo tiene que ser ese proceso? Bueno, es un proceso duro, es un proceso en el que los padres tienen que ir a la una, es un proceso pues, en el que tenemos que asegurar que el chaval no va a encontrar una forma de saltarse las normas, ¿no? Porque también echa la ley, echa la trampa. Pero yo creo que las leyes ayudan, pero las leyes no educan. Es decir, que podemos dar las gracias que haya leyes que ayudan a la acción educativa, pero no podemos esperar que las leyes educan por nosotros. Los primeros educadores son los padres, desde luego, ¿no? Luego también es verdad que a mí me parece que esa medida no viene en un buen momento, porque todo el mundo pensaría que como soy la persona que lleva luchando, digamos, el uso de las redes sociales en la infancia y la adolescencia desde el año 2012, que estaría contenta de esa medida. Pues no estoy tan contenta, porque tuve ocasión de comparecer ante el Congreso de los Diputados hace unos meses para comentar la ley que está en un proyecto de ley ahora mismo sobre la protección de los menores en el entorno digital. Y es que en esa ley hay un artículo que da un derecho a tener un móvil y a tener acceso a internet efectivo a los menores de edad. Entonces yo soy bastante escéptica de esa medida del acceso con 16 años, porque creo que es una medida populista, demagoga, y no creo que el gobierno esté demasiado preocupado de lo que está pasando en redes con nuestros hijos. A mí lo que me preocupa no es protegerles en el interno digital, sino del interno digital. Yo creo que la estrategia a fecha de hoy, de lo que estoy viendo, no es un juicio de intención, es que el gobierno lo que hace es barra libre y luego se convierte en el sheriff de los contenidos que están en las redes sociales a través de la censura. Qué interesante es lo que nos está contando. Francia es el primer país europeo en legislar esta prohibición de las redes a menores. ¿Allana el camino para que otras naciones sigan en esa línea? España, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o Reino Unido. ¿No es mejor, por ejemplo, que Europa haga una ley unitaria para todos? Bueno, lo que ha hecho Europa, tengo entendido, que no soy la gran especialista, también les recomiendo entrevistar a Mar España, que sabe mucho más que yo sobre este tema. Lo que tengo entendido es que en los años 2020 o 2021 por ahí, Europa dijo que era 14 años la edad, digamos, en la que se podía legislar en los Estados miembros para poder entrar en las redes sociales. Ahora se ha cambiado por 16 y por lo tanto, por esa razón, pues los países de Europa están cambiando de 14 a 16. Yo pienso que Europa debería cambiar 16 por 18 y eso dejaría pues la posibilidad para que los Estados miembros suban la edad a los 18. Hablaba usted antes de protegerles de las redes o del contenido de las redes sociales. Hablamos de ese impacto que tienen en la salud mental de los menores, hablamos del bullying, a la incitación al suicidio, a las autolesiones, los trastornos alimentarios y también la privación del sueño. ¿Cree que debe exigirse una responsabilidad de las plataformas en esa salud mental de los jóvenes? Yo creo que sí, pero siempre he sido defensora de la responsabilidad de los padres. Es decir, que estoy viendo muchísimos movimientos en los que se pide que el gobierno ayude
que los demás firmen pactos para que los hijos amigos de los míos estén rodeados de gente que tampoco la usa. Yo estoy defendiendo, bueno, muchas gracias, digamos, si el gobierno nos hace un regalo y nos ayuda, pero yo creo que si estamos esperando que el regalo que venga, que el Estado eduque a nuestros hijos, podemos quedarnos sentados mucho tiempo, ¿no? Entonces yo defiendo más bien al revés, que seamos los líderes, que eduquemos a nuestros hijos. Para dar un ejemplo, ¿no? En mi casa hay un joven de 20 años y no tiene smartphone, y lo que estamos viendo sin buscarlo es que hemos encontrado pues un efecto contagioso. Es que tenemos ya, ayer me he enterado que había 2 amigos de mis hijos que se habían quitado el smartphone y que habían pasado al móvil de tecla. Entonces yo creo muchísimo en ese efecto contagio que viene, digamos, del buen ejemplo, de una vida sana, de una vida en el mundo real, y no creo tanto, digamos, en el efecto que puede tener las leyes. Es decir, por supuesto que gracias a Dios, ¿no?, tenemos leyes que ayudan a educar. Las leyes no pueden complicar la educación de los padres, pero no podemos esperar que el gobierno solucione ese problema. Es un problema familiar, un problema educativo que tiene que solucionarse en el hogar. Ahora que habla de ese efecto contagio, también están diciendo que hay una tendencia de los jóvenes a de repente de publicar todo a no publicar nada, ¿no? Ser un poco espectadores de los demás, pero guardar un poco la privacidad, ¿no? Ojalá se contagie eso, ¿no? Lo que es la privacidad de cada uno. Sí, claro, es que decía Mark Zuckerberg, ¿no?, el fundador de Facebook, que decía que la privacidad iba a convertirse en un asunto obsoleto. O sea, digo que esto es muy fuerte decir eso, ¿no? Porque la privacidad es el sentido de la intimidad personal que tiene uno mismo, ¿no? O sea, cuando uno renuncia a tener esos pensamientos interiores y tener esa vida interior y esa capacidad de introspección y ese mundo íntimo que no comparte con cualquier, o sea, entramos en todo tipo de problemas, empezando por digamos, una vulnerabilidad para que las empresas tecnológicas y los estados se empiecen a manipular a las personas. O sea, que hay que defender esa intimidad como un tesoro, y hay que ayudar a nuestros hijos a entender, ¿no?, que esto es algo que no pueden, la intimidad no la pueden, digamos, abrir delante de todo el mundo. O sea, su huella digital les va a perseguir toda la vida. O sea, empezando por lo más útil, ¿no? Decir, oye, ¿te gustaría que tu primer empleador sepa, pues, qué ha pasado en tu primera fiesta en la que a lo mejor has bebido más de la cuenta? Tenemos que explicar a nuestros hijos que la intimidad es un gran tesoro y no lo pueden ir por ahí vendiendo al que tenga más dinero, ¿no? Que muchas de esas empresas tienen un presupuesto ilimitado para poder vender, digamos, publicidad a sus patrocinadores a cambio de esa intimidad. Me queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle, ahora que le estoy escuchando esto último que nos está contando, todos estos jóvenes de la era digital que viven ahora mismo enganchados al móvil, ¿van a tener secuelas de por vida? Bueno, yo estoy o sea, yo creo que van a pasar muchas demandas, muchos jóvenes que van a demandar a sus padres, porque no es normal que un padre esto llevo años diciéndolo, que estemos compartiendo fotos de nuestros hijos, e incluso en posturas, pues que luego se puede hacer Photoshop y convertirlas en fotos para la industria de pornografía, ¿no? O sea, yo creo que nuestros hijos tienen que estar fuera de redes, ellos mismos tienen que decidir cuando entran a partir de la edad de mayoría. Bueno, que esto también es discutible, porque somos padres ya, la edad de la mayoría es ficticia, ¿no? Pero que nosotros no podemos hacer eso, no está bien. Y sí que va a haber secuelas, obviamente. O sea, es una generación que hemos maltratado, o sea, también por la pandemia, que ha fomentado muchísimo el uso de las tecnologías. Vamos a tener que cuidarla mucho, porque es una generación que ha tenido que la ha pasado muy mal, que ha estado, pues, con carencias de realidad. O sea, y lo hago acabar quizás con una idea, ¿no?, que es la idea que defiendo desde el año 2012-2013, que es la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, es el mundo real, es el mundo analógico en el que uno tiene conocimiento, es capaz de entender el contexto, tiene capacidad de espíritu crítico o conocimiento para poder tener pensamiento crítico, ¿no?, más que espíritu crítico, y que tiene virtudes como la templanza, la fortaleza para poder resistir a ese tsunami de inputs, ¿no?, que está ya arrasando. Catherine, ha sido un auténtico placer tenerla aquí en Punto de Encuentro, escucharla realmente se ve, ¿no?, la experiencia y lo experta que es usted en la materia. Hay que decir que además aquellos que quieran, usted va a estar el próximo sábado aquí en Logroño, va a ofrecer una charla invitada en este caso por Montessori Schoolhouse con motivo de su 10º aniversario, o sea que es una oportunidad para tenerla
a usted para hablar de los jóvenes. ¿Qué aporta el enfoque de Montessori, por ejemplo, a estos jóvenes que decimos que están hiperestimulados digitalmente? Y ya con esto concluimos. Muy buena pregunta. Montessori no defendía el movimiento externo, defendía el movimiento interno, en la línea de Aristóteles, que decía que el placer es el trabajo natural sin trabas, ¿no? Ese trabajo que se hace al ritmo del niño, natural en el sentido de acorde con nuestra naturaleza y sin trabas, pues sin interrupciones, y por qué no sin interrupciones tecnológicas. Pues muchísimas gracias por atendernos y les invitamos a todos ustedes, si quieren verla, escucharla, será el próximo sábado en Rioja Forum. Un placer. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos, ya lo saben, en unos minutos con la tertulia, no se la pierdan. Adiós.